me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de compartir con ustedes esta experiencia de su amor. Hoy damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido ir conociendo, ir aprendiendo, y también cómo el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y se sigue manifestando y se manifestará para su gloria. El problema es a veces que no estamos preparados. Nuestro corazón anda por otros lados, y bueno, pues Él siempre está ahí para manifestarnos su amor, su cariño, todo lo que tú y yo necesitamos. Ese amor, esa sanación, ese perdón, esa liberación, todo lo que hay en este corazón amoroso de Dios, de Papá Dios, por ti y por mí. Muy bien, estamos aprendiendo juntos sobre este ámbito de el sufrimiento, cómo enfrentar el sufrimiento, qué es el sufrimiento, cómo afecta la vida del hombre el sufrimiento y todos esos aspectos que ya hemos empezado a hablar de hace algunos programas, y que, bueno, pues es lo que estamos tratando es precisamente en este ámbito compartirlo con ustedes, sobre todo por el hecho de que en esta manifestación del sufrimiento Dios nos está hablando y nos habla a cada uno de nosotros, nos invita también a ir creciendo en este ámbito, pero como repito, a veces estamos en otra sintonía, estamos en otro canal, nos cuesta trabajo y caemos en la desesperación, en la tristeza, en la depresión o en el famoso cuestionamiento: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo creo que todos hemos hecho esta pregunta alguna vez, todos nos hemos cuestionado, nos hemos enojado, hemos renegado. ¿Por qué? Porque pues a veces nos enfrentamos a este dilema y no tenemos todas las respuestas, no tenemos la capacidad de entender todo lo que está sucediendo, y bueno, pues ahí es donde muchas veces caemos en la desesperación y en las falsas respuestas, en las puertas falsas que nos ofrece el mundo, y que, bueno, pues está afectando y sigue afectando la vida del hombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer? Estamos compartiendo un documento que nos habla del sufrimiento y del dolor, y es este documento del Papa Juan Pablo II, Salvificis Doloris, y hemos aprendido muchos elementos muy interesantes. Lo último que habíamos visto, estábamos viendo el mundo del sufrimiento humano, todo lo que implica este sufrimiento humano, y lo último que habíamos visto era este número 8. Se los voy a volver a leer para retomar de ahí, aunque ya lo vimos, pero desde ahí retomamos y seguimos con los demás números, y hemos ido aprendiendo, hemos ido descubriendo elementos importantes. Dice: el sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo, o sea, como si fuese dentro del mundo humano un mundo pequeño o un mundo dentro de la realidad humana. Es un aspecto que forma parte de la vida del ser humano, ¿sí? Y que va a jugar
un papel muy importante. Aparece junto al hombre y pasa. A veces no pasa y se queda el sufrimiento, pero se consolida y se profundiza en él. Este mundo del sufrimiento, dividido en muchos y muy numerosos sujetos, o sea, ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene su propio sufrimiento. O sea, cada ser humano va enfrentando diferentes etapas, diferentes momentos de sufrimiento, que no estamos exentos ninguno de vivirlo, ¿no? ¿Sí? Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no solo una pequeña parte de ese mundo del sufrimiento, sino que a la vez aquel mundo está en él como una entidad finita e irrepetible. ¿Sí? Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social. El mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones. Hablamos de las terapias que hay en grupos de personas que están sufriendo. Hay, por ejemplo, aquí en la diócesis, la terapia del duelo. Personas que han perdido a alguien y necesitan ese acompañamiento, necesitan esa ayuda. Y personas que han vivido esto y que lo han superado y que luego han tomado curso, pues son los que se dedican a ayudar a otros, entienden el dolor, lo acompañan. Y bueno, en ese ámbito va a permitir que se identifique mejor con estos hermanos que están pasando por lo mismo, y hay esa empatía y esa unión en ese sufrimiento, están unidos, y ahí es donde vamos a ir entendiendo esto. Dice, el mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino, mediante la necesidad de comprensión y atenciones, quizás sobre todo mediante la persistente pregunta acerca del sentido de tal situación. Creo que todos la hemos hecho. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿a dónde me lleva esto? Luego dice, por ello, aunque el mundo del sufrimiento exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a la comunión y a la solidaridad. Pensando en el mundo del sufrimiento en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible finalmente dejar de notar que tal mundo del sufrimiento, en algunos periodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana, parece que se hacen particularmente denso. Y habla, ¿se acuerdan?, de las epidemias, las catástrofes, las calamidades naturales, los cataclismos, los diferentes flagelos sociales, el de cuando se pierde una cosecha, una inundación, y que genera pues el hambre y todo el mundo sufre. También las guerras, y lo último que habíamos hablado de las dos últimas guerras mundiales, donde se ha dado pues una manifestación de sufrimiento humano intenso, miles de millones de miles de personas padeciendo y muchos viviendo las consecuencias, millones viviendo las consecuencias de la guerra, unos sufriendo la pérdida de seres queridos, otros viviendo el horror de la guerra, sobreviviendo a la guerra, pero cargando ese sufrimiento, el famoso holocausto nazi, ¿no? De todos los que torturaron, mataron, y todos los que sobrevivieron ahí vivieron esa realidad, y llegando a querer exterminar toda una raza, y que ahora vivimos con una realidad todavía más intensa, ¿no? Como es la amenaza de la guerra nuclear, y que bueno, pues ahora tenemos esta realidad patente, y con todo lo que está viviendo, ¿no? Que si las persecuciones, el terrorismo, entonces en nuestra sociedad es una sociedad de miedo, se vive en un miedo continuo. Estaba leyendo una nota, no sé hasta dónde sea verdad, me la mandaron, que el famoso grupo ISIS, que si ya se encuentra en México, que quién sabe qué. Lo único que sé es que la cultura del miedo hace que las personas busquen puertas falsas y caen en esa desesperación, en esa angustia, y obviamente pues el miedo no nos permite pensar, no nos permite razonar, no nos permite tomar decisiones sanas y maduras, y ese sufrimiento, ese miedo genera más sufrimiento, más miedo, y se hace una bola de nieve que va creciendo y va destruyendo.
Esto es nada más un pequeño resumen rápidamente así de lo que habíamos visto. Vamos a empezar con la tercera parte de este documento que dice: a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Déjenme explicarles esto. Nosotros tenemos por necesidad tener una dirección hacia dónde me dirijo. El problema con nuestra sociedad es que no se preocupa por eso. Han aprendido a vivir el día de hoy mientras tenga que comer y mientras me la pase bien. No me interesa el sentido, no me interesa. Obviamente cuando estás bien, pero cuando enfrentas la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor, pues es cuando uno se cuestiona qué está pasando, para qué esto, para qué aquello, porque estamos acostumbrados a la diversión, al party, y esta situación que está afectando, esta realidad que está ahí, y entonces pues hace que muchas personas se cuestionen y digan qué está pasando, qué estoy haciendo. Y bueno, entonces hay una búsqueda, una respuesta a esto. Mientras estamos en la tranquilidad, en la diversión, en donde puedo evitar el sufrimiento, pero cuando viene de golpe esta realidad en mi vida, pues siempre uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿qué dirección a dónde me lleva esto? Y como el camino que se nos presenta a veces no es grato, porque es dolor, porque es pérdida, y hay gente que tiene que caminar con esto toda su vida. Entonces, a veces no sabe ni qué hacer. Y ahí me ha tocado la experiencia como médico y como sacerdote, ver personas que al no encontrar ese sentido, terminan en suicidio, o si no físico, en un suicidio social, se aíslan, en un suicidio familiar, se alejan de todo, de toda la familia, de todas esas realidades, y ahí es donde vamos viendo lo que va sucediendo. Y vamos a ir entendiendo también varios aspectos. Cuando alguien encuentra ese sentido, dices, ¿cómo es posible que sufriendo tanto o que perdiendo tanto tengan la alegría y tengan la paz? Y pues no sé si ustedes hayan visto, hay personas que nacieron sin brazos o sin piernas, o este joven Nick Buick que nació sin brazos y sin piernas, y es una persona exitosa, y sí cayó en crisis en su niñez, pero lo superó y ahora es un exitoso ser humano en todos los ámbitos, espiritualmente, familiarmente, tiene su esposa, ya tiene su bebé, es un excelente orador, predicador cristiano, y supo manejar el sufrimiento. Y a veces nosotros que tenemos todo, no nos vemos capaces porque lo más difícil es caminar con algo donde tú no sabes a dónde te lleva, o que no le encuentras dirección. Entonces se desanima uno, tira la toalla, quiere en este ámbito quiere salir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que suceda? Dice así, fíjense, el número 9. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? Entonces, tenemos dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿A dónde me lleva? Si no encontramos respuestas, pues caemos muchas veces, repito, en la desesperación. Dice, en definitiva, acerca del sentido, de dónde viene y hacia dónde me lleva. Esta no solo acompaña al sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. Eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano, ¿sí? En la pregunta no solo acompaña al sufrimiento, sino que parece determinar el contenido del ser humano. O sea, encontrar un sentido a esto le da sentido, le da fuerza, le da contenido al ser humano. Y precisamente es lo que hace que este sufrimiento le llamemos sufrimiento humano. Y bueno, es algo maravilloso entender esto porque nos ayuda, nos transmite, nos permite entender y comprender
varios elementos de los cuales quiero que vayamos meditando y comprendiendo día con día, en la medida en que podamos seguir aprendiendo juntos. Dice más adelante, obviamente el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente difundido en el mundo de los animales, pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué, y sufre de manera humanamente aún más profunda si no encuentra una respuesta satisfactoria. Esta es una pregunta difícil, como lo es otra muy afín, es decir, a la que se refiere el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta manera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. Y esto, pues yo creo que en algún momento ustedes lo han oído, creen que, y se ha cuestionado Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios se ha enojado conmigo? Perdón, eso fue un estornudo. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Entonces, en esta realidad, pues se pregunta, o sea, ¿por qué existe mal? ¿Por qué Dios permite la muerte de los inocentes? ¿Por qué Dios permite que gente muera injustamente? ¿Por qué Dios manda los terremotos, los mares? O sea, queremos culpar a alguien, queremos encontrar la causa de todo. Y al no entender una razón lógica, pues casi siempre a veces cuestionamos a Dios, nos enojamos con Dios, y hay gente que termina peleada con Dios, porque culpa a Dios de lo que le está pasando. Y a mí me toca a veces hacerles entender que no es que Dios los esté castigando, no, Dios no actúa así. Dios no es un Dios vengativo, ni un Dios de que como pues ahora te tocó a ti, bueno, a ti te voy a mandar este problema. No, sabes que a ti me gustas para esto. No, Dios nos dio una libertad, y la libertad conlleva responsabilidad, y la responsabilidad, si no se sabe llevar, pues obviamente pues va a traer consecuencias, y esas consecuencias muchas veces las estamos viviendo. Y uno dice, pero es que yo no tuve culpa en esto. No en esto, pero te toca vivir las consecuencias del pecado de otro. Y muchos de nosotros heredamos las consecuencias de las culpas de nuestros padres, de las miserias que ellos tuvieron, nos las heredan. Un hijo de un matrimonio mal habido, de un matrimonio con problemas de alcoholismo, de drogadicción, pues obviamente va a ser afectado y le va a tocar vivir las consecuencias de esa relación destructiva, tanto de su papá como de su mamá, y va a vivir con esa situación. Entonces, es porque el mal, porque esto, porque aquello. Dice, ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre. Siempre uno pregunta, y a veces los hijos, me encanta cuando los hijos se ponen en ese planteamiento, ¿no? De preguntarle a los papás, papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué esto? Y ahí es donde nos toca ver todos estos elementos que van a ser muy interesantes para que los comprendamos todos los días. Esta pregunta no voy a encontrar respuesta en el ser humano, porque cada quien habla como le fue en la feria. Si le fue bien, ay, no, es que todo es maravilloso. Si le fue mal, te va a hablar pestes. Entonces, el ser humano tiene limitaciones, aunque puede orientarte, puede ayudarte de alguna manera, pues no es una de las situaciones más lógicas. Entonces, tenemos que preguntar hacia alguien que nos pueda ayudar a encontrar el sentido, la dirección, y que nos dé también la fuerza, ¿sí? Y si no, pues obviamente lo que va a hacer el hombre es tratar de que no sufras, de evitarte todo esto a cualquier costo. No, parto sin dolor, no tengas hijos si no lo quieres, ¿para qué sufres? ¿Para qué lo traes a sufrir? El aborto y todas estas realidades. Entonces, dice, ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre, los hombres a los hombres, como también cuando el hombre las hace a Dios. En efecto, el hombre no hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que la hace a Dios como creador y Señor del mundo. Fíjense qué interesante. El mundo es el que genera este dolor, este sufrimiento. Y no me refiero al mundo como la creación que Dios hizo, me refiero al mundo como todo lo que aquello implica que no sea de Dios o que no forma parte del proyecto de Dios. El materialismo,
hedonismo, o sea, lo importante es el tener, el poseer, el tener placer, el dinero. No se le pregunta al dinero, no se le pregunta al materialismo por qué. O sea, no le hacemos caso a Dios. Vivimos bajo el régimen del materialismo, del hedonismo, del egoísmo. Pero cuando tenemos una bronca, cuando estamos mal, no vamos y le reclamamos al materialismo, no le reclamamos al dinero, le reclamamos a Dios. Fíjense qué interesante. Entonces, cuando realmente Dios ahí no es el que ha ocasionado eso. El materialismo y todo eso es creado por el hombre. Pero es interesante que esta pregunta que nos vamos tratando de cuestionar y que vamos a tratar de enfrentar y tratar de buscar una respuesta, ¿sí? El hombre no hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que la hace a Dios como creador y Señor del mundo. O sea, no me someto a ti, no vivo a tus reglas, pero te reclamo lo que estoy pasando. ¿Suena lógico? No, ¿verdad? Es como el niño que no hace caso. Le dice a la mamá, bájate, te vas a caer. Y no hace caso y se cae. Y ya ha caído, fracturado y todo, le reclama a su mamá. ¿Por qué permitís que me cayera? ¿O por qué me pasó esto? O sea, le reclama a la mamá como diciendo, o sea, ¿quién es el que se subió? La mamá no te subió ahí. La mamá no te empujó. La mamá te decía, no lo hagas. Pero se enojan con la mamá. Pues imaginen si esto suena absurdo. Pues eso es lo que hacemos con Dios. Le cuestionamos, nos enojamos, nos peleamos con Dios. Y no llegamos a entender este elemento, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos dice? Y es bien sabido que en la línea de esta pregunta se llega no solo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre con Dios. Ahí es donde se pierden relaciones con Dios. ¿Por qué Dios me castigó? Ya no quiero nada y lo castigo con el látigo de mi desprecio. ¿Sí? Ya no voy a misa, lo castigo a Dios. O sea, me hago el digno y ya no le hago caso a Dios porque me está mandando este castigo. Dice, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. Dios no existe. Si existiera, ¿por qué permite esto? En efecto, si la existencia del mundo abre casi la mirada del alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen. O sea, el mal es el que me ocasiona el daño y yo le cuestiono a Dios, que no es el que ocasionó el daño. Pero yo no veo de dónde viene el mal. Yo reniego porque el mal, el pecado, me hace ciego, sordo y tonto. Entonces yo voy a cuestionar a Dios. Y ahí es donde vienen estos conflictos, ¿no? Dice, en efecto, si la existencia del mundo abre casi la mirada del alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen. O sea, tenemos la creación y uno se admira, ¿no? Pero cuando viene el mal y el sufrimiento, ya no somos capaces de descubrir la magnificencia, el poder, la sabiduría, el amor de Dios. ¿Sí? Parecen como si fuese una neblina que no permite verlo. Y dices, a veces de modo radical, tanto más en el drama diario de tantos sufrimientos sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena. Por ello, esta circunstancia, tal vez más aún que cualquier otra, indica cuál importante es la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y con qué agudeza es preciso tratar tanto la pregunta misma como las posibles respuestas a dar. Entonces, es necesario entender que la existencia del hombre es para descubrir la grandeza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Imagínense, el hombre está acá abajo, Dios está acá arriba y viene una nube del sufrimiento, del mal que cubre. No vemos qué es el mal en sí, o sea, la ausencia de Dios, lo que está ocasionando, y nosotros nos enojamos con Dios, cuestionamos a Dios. Por eso dice el Papa, dice, esta circunstancia, tal vez más aún que cualquier otra, indica cuán importante es la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y con qué agudeza es preciso tratar tanto la pregunta misma como las posibles respuestas a dar. ¿Sí?
Entonces estamos viendo cómo Dios es un ser maravilloso, su sabiduría, su poder, pero parece que todo esto del sufrimiento y del mal opacan, ¿sí? Y bueno, esto es lo que el Papa nos dice en este número 9 de este documento Salvificis Doloris. Estamos viendo el sufrimiento, el sentido salvífico del sufrimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Y estamos hablando sobre el sufrimiento, el valor salvífico del sufrimiento. Y obviamente solamente en Cristo podemos encontrar, no hay ninguna otra religión que nos pueda enseñar este valor y esta trascendencia. Otros nos enseñan, ¿cómo se llama? A tratar de manejarlo, eso, pero nadie, ninguna religión te enseña cómo a través de eso puede ser salvado, transformado de una manera diferente. Y pues, ¿qué lo que va a hacer? Precisamente para poder trabajar en la vida de cada uno de nosotros esa grandeza del amor de Dios, de la fuerza de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, por eso es que nosotros tenemos que entender este elemento tan importante en nuestras vidas, que le va a dar pues una trascendencia hoy a cada uno de nosotros. Por eso yo puedo entender ahora mejor a los mártires, aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes a pesar de el tormento, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que fueron a vivir de alguna manera, y que supieron mantenerse firmes. Entonces, solamente una persona que sea capaz de entender y de descubrir lo que Cristo viene a dar, pues obviamente pues es lo que hace la gran diferencia en el ser humano, la gran diferencia en todas las personas que son capaces de vivir esta trascendencia. Muy bien, entonces en este elemento estábamos hablando de este número 9 sobre la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Número 10 nos dice: el hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con toda la conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud. Dios espera la pregunta y la escucha, como podemos ver en la revelación del Antiguo Testamento. En el libro de Job, la pregunta ha encontrado su expresión más viva. Acuérdense, este personaje, toda una historia de una situación muy interesante, que pues él tiene todo, según la narración, es una narración, una historia, donde se cuenta que los ángeles se reúnen con Dios, incluso el mismo Satanás, y Dios se siente orgulloso de Job. Y entonces Satanás le dice: sí, porque pues, lo has protegido, nada más quítale todo y vas a ver cómo va a renegar de ti. Y aparentemente Dios permite que Satanás sacuda a Job, pierde casa, pierde todas sus posesiones, pierde sus hijos y al final también pierde su salud. Y hasta su mujer termina pues en este ámbito, ¿no? En este reclamo de decirle: pues ya reniega de tu Dios, mira lo que está pasando. Entonces es una pregunta lógica, normal, que se hace todo el ser humano, ¿sí? Dice el Papa Juan Pablo II: es conocida la historia de este hombre justo, que sin ninguna culpa propia es probado por innumerables sufrimientos. Pierde sus bienes, los hijos e hijas, y finalmente él mismo padece una grave enfermedad. En esta horrible situación se presenta en su casa 3 viejos amigos, los cuales cada uno con palabras distintas tratan de convencerlo de que, habiendo sido afectado por tantos y tan terribles sufrimientos, debe haber cometido alguna culpa grave. En efecto, el sufrimiento, dicen, se abate siempre sobre el hombre como pena por el reato. Es mandado por Dios, que es absolutamente justo y encuentra la propia motivación en la justicia. O sea, te portaste mal, en consecuencia Dios te está castigando. Y eso es el argumento que le tienen los amigos en este sentido, ¿no?
Pero bueno, es en este ámbito cuando se dice lo que dice más adelante. Se diría que los viejos amigos de Job quieren no solo convencerlo de la justificación moral del mal, sino que en cierto sentido tratan de defender el sentido moral del sufrimiento ante sí mismos. El sufrimiento para ellos puede tener sentido exclusivamente como pena por el pecado, y por tanto, solo en el campo de la justicia de Dios, que paga bien con bien y mal con mal. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, está sufriendo porque se portó mal y está pagando las consecuencias de haberse portado mal. Cuando te portas bien, Dios te premia. Te portas mal, Dios te castiga. ¿Cuántos de nosotros no fuimos educados con esa frase? Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Entonces, su punto de referencia, regresamos al documento, su punto de referencia en este caso es la doctrina expresada en otros libros del Antiguo Testamento, que nos muestran el sufrimiento como pena infligida por Dios a causa del pecado de los hombres. El Dios de la revelación es legislador y juez en una medida tal que ninguna autoridad temporal puede hacerlo. El Dios de la revelación, en efecto, es ante todo el creador, de quien, junto con la existencia, proviene el bien esencial de la creación. Por tanto, también la violación consciente y libre de este bien por parte del hombre no es solo una transgresión de la ley, sino a la vez una ofensa al Creador, que es el primer legislador. Tal transgresión tiene carácter de pecado, según el sentido exacto, es decir, bíblico y teológico de esta palabra. Al mal moral del pecado corresponde el castigo, que garantiza el orden moral en el mismo sentido trascendente, en el que este orden es establecido por la voluntad del Creador y Supremo Legislador. De ahí deriva también una de las verdades fundamentales de la fe religiosa, basada asimismo en la revelación, o sea, que Dios es un juez justo, que premia el bien y castiga el mal. Señor, eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios, y has juzgado con justicia en todos tus juicios, en todo lo que has traído sobre nosotros, con juicio justo has traído todos estos males a causa de nuestros pecados. Y hay varias citas bíblicas, a ver si me pasas por ahí la Biblia, hay varias citas bíblicas que nos refieren esta situación, que va a ser muy, muy interesante. Muchas gracias. Vamos a tratar de entender. Muy bien. Fíjense algunas de estas citas. Nos buscamos el libro de Daniel. Para los que no saben buscar, váyanse al índice y rápidamente vean en el índice el número de página donde se encuentra el libro de Daniel. Yo estoy usando la Nueva Biblia de Jerusalén. Daniel en mi Biblia está en la página 1305. Entonces, en esta página vamos a buscar el capítulo 3, versículo 27 de Daniel. Dice lo siguiente: porque nos has tratado con justicia, todas tus acciones son veraces. Porque nos has tratado con justicia, todas tus acciones son veraces, rectos todos tus caminos, todas tus sentencias justas. O sea, Dios ve el corazón, y al conocer el corazón, Dios castiga al que se porta mal. Entonces el hombre simplemente decir con que no puede trabajar, no puede entender este elemento. Y ahí es donde va a permitirnos muy interesante de todos estos elementos que se dan en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento la revelación todavía no estaba completa, va a ser la revelación gradual. El hombre todavía no entendía que había vida eterna ni que había resurrección. Entonces reflexionaban de lo que veían. Al que le va mal, al que se obra mal, le va mal, y al que obra bien, le va bien. Esa era la reflexión. Y obviamente quien castigaba era Dios, y como Dios es justo, Él es juez, Él es legislador, Él es el creador, Él tiene el poder, pues ¿quién se le iba a poner a cuestionar? Ya después, más adelante, van a descubrir, por medio de la reflexión y de ver, que hay gente buena que le va mal y hay gente mala que le va bien. Entonces viene esta meditación y empiezan a cuestionarse otros elementos. Pero vamos a verlo más adelante. Otra cita bíblica, bueno, en el 27 dice más adelante, ¿no? Porque nos has tratado con justicia, todas tus acciones son
Veraces, rectos todos tus caminos, todas tus sentencias justas. Has aplicado condenas justas en todo cuanto has ejecutado contra nosotros y contra Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Todo lo has ejecutado verdadera y justamente a causa de nuestros pecados. A causa de nuestros pecados. Esto nos dice Daniel 3:27. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. ¿Qué nos dice el Salmo 19? Vamos a ver. Salmo 19. Ahorita lo encontramos aquí. Aquí estamos. Salmo 19. Dice, acá está. Salmo 19, versículo 10. Dice lo siguiente. El temor de Yahvé es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos. O sea, Dios es justo. Y ahí es en ese elemento, ¿no? Ahora, vámonos al Salmo 19:10, Salmo 36:7. Salmo 36, versículo 7 nos dice: tu justicia como las altas montañas, tus sentencias profundas como el océano. O sea, se reconoce en el Antiguo Testamento este acto de justicia por parte de Dios. Ve Salmo 48:12. Salmo 48 dice así: tu diestra rebosa justicia, el monte Sión se regocija, exultan las ciudades de Judá a causa de tus juicios. Y pudiéramos seguir con varios salmos así, ¿no? Salmos 51, 99, 119. Vamos a otro que no sean salmos. Malaquías, vamos al libro de Malaquías. Es el último de los libros que se encuentran antes del Nuevo Testamento, al menos en la Biblia de Jerusalén. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Nos dice así: entonces los devotos de Yahvé hablaron entre sí. Yahvé escuchó con atención y se escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos de Yahvé que honran su nombre. O sea, al que le va bien y al que le va mal, ¿sí? Luego dice más adelante: ese día en que estoy preparando se convertirá en mi propiedad personal, dice Yahvé Sebaot, y seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Está para llegar el día, abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los malvados serán como paja, y los consumirá el día que viene. El día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para vosotros, los adeptos a mi nombre, os alumbrará el sol de justicia, con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Y pisotearéis a los malvados, que serán como ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día que estoy preparando, dice Yahvé Sebaot. Entonces vemos estos elementos. Incluso si nos vamos a los evangelios, aquí estamos, Mateo 20, busquen Mateo, capítulo 20, versículo 16, dice, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Marcos 10:31. Marcos 10:31 nos dice lo siguiente. Dice así: pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Bueno, nos habla de este elemento. Lucas 17:34, creo que es sobre lo mismo. Lucas 17:34 dice así. Sí, habla de la separación. Yo los digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, a uno lo tomarán y al otro lo dejarán. O sea, esa separación, ¿no? Esa separación interesante de todo lo que lleva. Muy bien. Juan 5:30. El Evangelio de Juan 5:30. O sea, se hace mucho hincapié en esta separación del que hace bien y el que hace el mal, ¿no? Dice: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y por último, Romanos 2:2. Bueno, son algunas de las citas bíblicas que nos hablan precisamente sobre este ámbito del juicio.
Dice, y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Ok, son algunas de las citas bíblicas que nos refiere este número sobre el sufrimiento y cómo se entendía el sufrimiento como un castigo. Dios está castigándote y es lo que se da. Ok, dice, en la opinión manifestada por los amigos de Job se expresa una convicción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad. El orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión. Esto lo vamos a ver más adelante. Se nos ha acabado el tiempo. Dios mediante continuaremos el siguiente programa hablando de el valor salvífico del sufrimiento. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a continuar con nuestra programación. Recuerden solamente este mensaje, compartirlo, primero vivirlo y luego compartirlo. Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría?